Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio de parte de la carrera de Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y la Cátedra de Emprendedurismo Turístico. Hoy tenemos el honor de que está con nosotros el señor Rodrigo Muñoz Azofeifa, quien es director de Educación Comunitaria del Colegio Universitario de Cartago. Don Rodrigo, además de trabajar ahí como en esa dirección, es una persona que siempre ha estado involucrado con la cultura a nivel de Cartago y a nivel de Costa Rica, y yo diría que a nivel latinoamericano. Lleva 17 años impulsando el proyecto de las mascaradas. Logró que se declarara el 31 de octubre como el Día Nacional de las Mascaradas. Él también apoyó el proyecto del Museo Municipal de Cartago. Creó en el Colegio Universitario lo que se llama el Encuentro de Arte Libre, que es un espacio donde reúne artistas de diversas ramas del arte y de la poesía, de la música, circenses, en fin, es una persona, Rodrigo, que yo personalmente lo admiro mucho, he aprendido mucho de usted y agradezco mucho esos impulsos. Don Rodrigo también creó la sala Marco Aurelio Aguilar, que es una sala de exposiciones donde se realiza cada mes, durante muchos años se ha venido haciendo una exposición de arte de artistas costarricenses e internacionales. Y bueno, este ha sido su trabajo. También ha trabajado mucho empoderando comunidades con las ferias, como la Feria del Pejivalle, la Feria del Chayote, Orosi Colonial, la Feria del Café, la Feria de las Flores, también en Tierra Blanca ha estado trabajando. Y estos proyectos son admirables porque lo que hace es empoderar a las comunidades para que las comunidades continúen con esos proyectos. Y también él ha tenido una gran participación en lo que son los territorios indígenas y bueno, eso es lo que vamos a conversar. Entonces, don Rodrigo, bienvenido. Qué gusto, Rodrigo, que esté aquí con nosotros. Lo primero que yo le quiero preguntar es, ¿qué sucedió en su infancia, en su juventud, para que se diera esta conexión con la gestión cultural, con esa pasión que usted tiene por las raíces nuestras? O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, parte de mi vida es el arte, la cultura, y por naturaleza la familia, especialmente los Azofeifa, nosotros somos oriundos de Santo Domingo Heredia, de Isaac Felipe Azofeifa, y somos músicos, pintores, escritores. Siempre desde niño me encantaba pintar, y también me encantaban las representaciones culturales, y de eso yo creo que surgió esa necesidad, esa pasión de expresarme, de desarrollar lo que es la competencia de lo que uno puede como una habilidad. De ahí surgió eso. Y siempre nos enseñaron, nuestra familia, a lo que es la identidad, a reforzar nuestros valores. Y más que nací en el barrio de la Puebla, Los Pardos, donde nació la Virgen de los Ángeles, que era un pueblo de tradiciones y costumbres costarricenses. Muy bien. Y luego viene, bueno, usted ha estado involucrado en teatro, tuvo un grupo de teatro muy importante en el CUC. Luego viene la parte de la idea de hace 17 años de crear el Pasacalles Nacional. ¿Cómo surge esa idea y por qué? ¿Y qué había pasado con las... Un poquito que nos cuente, porque Rodrigo ese es uno de sus campos de experiencia más fuertes. ¿Qué había pasado con las máscaras en Cartago y qué fue lo que sucedió con ese pasacalles? Sí, las mascaradas en el barrio Los Ángeles nosotros lo vivíamos. Nosotros siempre nos divertíamos desde niños en las fiestas agostinas en honor a la Virgen de Nuestra Señora de Los Ángeles, y nosotros lo que hacíamos era que nos correteaban en ese sentido. Y yo, estando ya en el Colegio Universitario de Cartago, en el 95 me cuestioné que qué había pasado con las mascaradas de Cartago, que por qué no teníamos fiestas, y me estaba preocupando porque los turnos ya no se estaban dando como se daban antes. Y yo veía
que en Barba se hacían, que en Acerrí, que en otros lugares, Escazú, y por qué en Cartago no teníamos. El Ministerio de Cultura en un momento tenía, a través de Patrimonio, tenía una colección, y entonces se me ocurrió a través de la Unidad de Cultura, que yo la estaba coordinando en ese momento en el CUC, para llevar esta exposición. Y nos dimos cuenta, porque invitamos a varios Cartagos, y nos dimos cuenta que no estaba el capítulo histórico de la mascarada en Cartago, donde había sido oriundo. Y da por casualidad que ahí estaban los Valerín, y estaban también don Oscar Guevara y también los hermanos Martínez. Claro. Y ahí nos generamos una gran preocupación. Pero eso más bien fue un despertar en ese momento, y eso fue en el 97. Y ahí fue donde comencé a hacer una investigación, analizando, escribiendo cómo fue que se había originado la mascarada. Y una segunda etapa fue cómo podríamos rescatarla en Cartago. Y esa fue la parte importante. Entonces comencé a visitar a los mascareros que ya no estaban funcionando, como dije, los Martínez. Comencé a entrevistarlos. Las máscaras me las encontré en bodegas, tanto en Oriamuno, en Entre Ríos, en Paraíso y en Orosi. Y ahí fue como que me enamoré de nuevo, como que asumí la mascarada para que Cartago volviera a vivir y a disfrutar la mascarada. Y la gente comenzó a asumirla de nuevo, y el Colegio Universitario de Cartago, en su momento el Ministerio de Cultura, Juventud, comenzamos a valorar de nuevo de que de alguna manera se manifestaran. Sí estábamos muy preocupados con las nuevas generaciones y las presentes generaciones, que había una contracultura que era celebrar el Halloween, que no tiene y no tenía nada que ver con nosotros. Y ahí también comenzamos a hacer principios de nuevos ejes de la identidad cultural costarricense para combatir. Y por eso fue que surgió la celebración del 31 de octubre, para que en las comunidades se manifiesten las mascaradas tradicionales. Muy bien, Rodri. Y sabemos que las mascaradas iniciaron en Cartago, con los Valerín, y me gustaría que nos contara lo que sucedió con la iglesia y por qué las mascaradas desaparecieron en un momento, y parecía que no eran de Cartago porque las había retomado Barba, pero eran de Cartago. Sí, las mascaradas, recordemos que es una actividad milenaria, es del ser humano, siempre han existido desde siempre. El ser humano tiene que manifestarse, y se manifiesta hasta a nivel de lo que es el bien y el mal. Y en nuestros indígenas en América siempre utilizaban ya sean máscaras mortuarias o máscaras para los rituales de vida o de alegría o otro tipo de actividad que ellos hacían. Y en Cartago, cuando llegaron los españoles con la conquista en América, a través de la evangelización, traen las mascaradas que tenían raíces o características franceses, traían características árabes, y las trajeron con la evangelización en América, a través de México, a través de lo que es América del Sur, Bolivia, los países, y igual cuando colonizaron entraron a Costa Rica, Guatemala y Centroamérica. Cuando llegan a Costa Rica, ellos vienen con nosotros con los personajes propios de ellos, y cuando ellos lo hacían eran cuando instauraban reyes, cuando hacían príncipes, cuando venía un nuevo papa, un obispo. Todo eso eran las celebraciones para las fiestas que se hacían en Europa, que también queríamos que las hiciéramos ahí. Quienes vestían las mascaradas en ese tiempo con la colonia eran los mismos indígenas. Recuerden que hubo una contracultura de manifestaciones en América de nuestros hermanos mayores indígenas con la cultura española. Y eso fue donde hubo una lucha en ese sentido. Cuando vinieron con ellos era con nuestro santo patrón, que era Santiago Apóstol. La Virgen de los Ángeles no surgió de España, la hizo un indígena. Ellos la criaron de indígenas para los pobres, y surge a través de una nueva cultura que no estaba validada por los españoles. Entonces, cuando sacaron a los indígenas y surgen los mestizos y surge este crisol de cultura también con los negros en el barrio Los Ángeles, que era el barrio de los Pardos. Entonces, cuando estando ya la Virgen reconocida, que fue después de que asume el patronazgo en lugar de Santiago Apóstol, surge
las mascaradas ahí, estando don Lito Valerín, surgen las mascaradas para celebrarle las fiestas a la Virgen de los Ángeles. Pero empezaron, y ahí Lito se encuentra con un cajón, unos baúles de unas cabezas grandes, tanto que unas aparecieron en la Basílica y otras aparecieron en Tres Ríos, ahí en la parte de la iglesia de Tres Ríos también. Eran de gigantes y unos enanos y unos cabezudos. Pero se restauraron y ellos mismos, ellos tenían una escuela, Lito, y después Jesús con su hijo, él siente por la fe a la Virgen, acuerden que eran la gente que fue marginada, Lito siente que la Virgen le pide que le haga una mascarada, pero tradicional costarricense, de personajes alegórica, de crítica social o espiritual o mística para la Virgen. Y él nunca dijo cómo fue, por qué se lo pidió, ni qué fue el milagro, porque según me decía el nieto, el don Carlos, que le dijo que él le había hecho un milagro a la Virgen y él le fue a hacer un ofrecimiento a la Virgen, y ahí donde él sintió la necesidad. Y ahí surgen las fiestas de las mascaradas tradicionales costarricenses. No quitan las mascaradas coloniales porque siguen siendo parte, pero a la vez surge nuestra mascarada para las fiestas agostinas y después para las fiestas cívicas que don Óscar Guevara y don Guillermo Martínez y Abelino Martínez nos contaban, porque ellos fueron los que vivieron con los Valerín. Qué maravilla. Rodri, sí, eso es vamos a ver, es una gran motivación a seguir sosteniendo la identidad en las mascaradas, ¿verdad? Porque las mascaradas, lo he oído decirlo a usted, son un reflejo del entorno, de la vivencia cotidiana de la gente, ¿verdad? Entonces no se vale hacer máscaras del hombre araña o de otros monstruos que no son propios, ¿verdad? Porque realmente la mascarada es como un espejo donde nos miramos a los ojos. Y por eso es que la gente se conecta, por eso es que los pasacalles se llenan. O sea, si ustedes van, de paso invitar a las personas, porque ya estamos cercanos al 31 de octubre. El 31 de octubre la mascarada inicia en la iglesia María Auxiliadora y termina en la Basílica de los Ángeles. Y esos son unos 700 metros, yo digo 700 metros repletos de entusiasmo y de identidad. Y la gente se desborda, está salida de sus casas, llenas de asombro, niños, ancianos, de todas las clases sociales. O sea, eso es un encuentro humano y cálido y de gozo, de alegría. O sea, realmente yo pienso que en el planeta entero hay una transformación cuando esto sucede. O sea, hay energías que se mueven y eso es, yo creo que es algo que debemos seguir sosteniendo, ¿verdad? Rodri, a mí también me gustaría que me cuente o que nos hable de la importancia de que las comunidades se empoderen por sí mismas, o sea, que no dependan de una institución para gestionar o autogestionar su cultura, y el papel que juega una institución como el CUCO, cualquier otra universidad como la UNED, para generar esos impulsos. Es un acompañamiento, o sea, no pueden depender de nosotros, esa es la idea, sino que la gestión debe de ser del interno. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para usted? O sea, ¿cómo lo ha vivido? Sí, claro. Usted me preguntaba también, para terminar con esa parte, en 1977 se quitan las mascaradas tradicionales y se quitan las fiestas agostinas de Cartago. La iglesia no es que haya tenido una contradicción, sino que la iglesia es la parte mística, y hay actividades que a veces, como en los tiempos del solsticio, en los tiempos de que hay las festividades paganas, son las carnales o las materiales, y ahí con el padre Coto en su momento considera de que no se deberían de celebrar estas fiestas que no son espirituales, sino que se hacían más que eso de bailes, de borracheras, de cosas que
generaban mucho trastorno y que no eran la parte de las procesiones o de la parte de la iglesia. Y yo creo que esa parte fue la que se dio. Por eso es que devolverle, como dice usted, al pueblo, lo que me preguntaba, cómo empoderar de nuevo a los pueblos en un mundo de globalización, en un mundo de tecnología, es lo más duro que hay. Pero la forma en que les devolvamos es con nuestros valores, con nuestras costumbres, haciéndole otra vez lo que es la diversidad nuestra a través de una manifestación que nos haga feliz, que nos haga alegre. Y por eso fue que nosotros venimos rescatando estas tradiciones de las festividades de los pueblos. Y ha sido muy lindo a nivel nacional. Y nosotros les agradecemos a los mascareros, a las cimarronas, a los retajileros, a los de los bailes folclóricos, a los anqueros, a los circenses, porque ellos son los que hacen día a día, igual que los artesanos, los que hacen la verdadera identidad nuestra costarricense, como si fuéramos barro puro. Y eso es lo lindo que tenemos. Es una manifestación que nace en el corazón y se transmuta y se vive. Y no necesitamos nada para decir qué necesitamos para sentir la alegría de ver una mascarada o escuchar una cimarrona. Y eso es lo lindo que tenemos. Los pueblos retoman sus tradiciones. Los pueblos son los dueños. Ni ningún gobierno, ni la misma iglesia, ni ninguna autoridad tiene más que autoridad que los mismos del pueblo. Por eso es importante que hemos devuelto con las mascaradas. Hay 90 países en el mundo que celebran los gigantes, que celebran los enanos, y estamos conectados. Y es la misma manifestación. Hay en México, hay en Guatemala, hay en Honduras, hay en Panamá, y hemos venido trayéndolos a ellos a compartir con nosotros, como hemos hecho con los catalanes, que si Dios lo permite, en el 2018 vienen los catalanes de nuevo con sus gigantes a Costa Rica, que fue una manifestación lindísima. Entonces todo eso es lo que tenemos que vivir y transmitir. Lo lindo también de esto es, primero retomamos los mascareros viejos. Ya algunos por su edad se nos fueron, pero nos dejaron la huella de esta tradición, porque esto va de generación en generación. Los mascareros que están los hijos o los nietos o los bisnietos, están tomando la mascarada. Porque ahí no necesitamos un título ni un certificado para vivir la mascarada, aunque son muy costosas, hemos criado. Es parte de nuestro turismo sostenible, que eso es muy importante. Qué mejor ver nuestros grupos tradicionales de cada provincia, cada cantón o cada distrito o cada pueblo manifestándose con su arte propio, su arte puro. Y por eso es que el turismo sostenible le da una cantidad de abanico de aportes en este sentido. Y por eso es que los pueblos, como hemos venido rescatando ferias nuestras, no ferias globalizadas ni patentizadas con nombres comerciales. No requerimos de ningún nombre comercial. Los pasacalles, los talleres de máscara, los artesanos, los grupos folclóricos, las cimarronas, los anqueros, todo eso nos da nuestro vestigio más maravilloso del ser tico costarricense. Ver a nuestros santos o nuestras santas patronas, porque la Virgen de los Ángeles o las vírgenes son las fiestas, son las patronas. Ellas son las que anuncian que viene la fiesta. Y lógico, la iglesia hace la parte suya y el pueblo hace. Pero no podemos caer en el juego de que tiene que haber drogas, que tiene que haber licor, que tenga que haber lo que es violencia. No. Todas nuestras fiestas queremos traducir en ese sentido. Con el Colegio Universitario de Cartago hemos generado procesos vinculados con turismo, con agricultura, con tradiciones para que se manifiesten y generemos nuevas empresas o microempresas. Que eso es emprendedurismo, lo que hablamos nosotros, darles competencias, empoderarlos a ellos, darles acompañamiento y que venga el turismo y el mismo costarricense, que es el turismo nacional, que llegue a compartir y a disfrutar de nuestra tradición. Por eso la Feria del Chayote, la de la Flora, la del Pejivalle, la del Queso, la de Orosi Colonial, la que tenemos ahora,
el 28 y el 29 de octubre en la plaza de la Basílica de Los Ángeles, porque queríamos rescatar el barrio Los Ángeles porque se nos había perdido, y coordinamos con Monseñor Ulloa, Francisco Ulloa, que nos devolviéramos un espacio ahí para hacer este espacio de los del barrio, y así lo hemos compartido con el turismo. Y ahí ustedes ven el emprendedurismo con el IMAS, con el Ministerio de Trabajo, con lo que es la Junta de Salud, con lo que es la parte de la Municipalidad de Cartago, las municipalidades, todo eso lo hemos venido rescatando a la niñez, a la juventud y a la mujer. Que eso es muy importante, el emprendedurismo. Y mucho el turismo es el que le ha dado la razón de ser a Costa Rica. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Un turismo comprometido, no solo con la biodiversidad sostenible, sino con la cultura nuestra. Al formar nosotros nuevos profesionales en turismo, tienen que tener los principios básicos o los ejes básicos de una cultura nuestra costarricense. Claro, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, siempre, ahora que mencionaba usted la globalización, que la globalización es un espejismo, ¿verdad? Eso nos ve como una masa, entonces no hay diferencia. Eso es una trampa. Realmente lo que le da apego es el sentido de territorio, ¿verdad? Yo soy de aquí, de este territorio, y estas son mis costumbres, esta es mi comida, estos son mis aromas, esta es mi música. O sea, el turismo sostenible definitivamente tiene también, o debe tener el eje cultural, y mucho, eso es muy importante, que a veces la cultura tampoco está desapegada de la parte natural, porque por ejemplo los animales místicos, ¿verdad? O sea, usted va a la cultura indígena, es el respeto por la danta, que es nuestra madre iriria, el respeto por el jaguar, el respeto por el lagarto, o sea, todos esos animales, o el águila arpía, o sea, todos ellos, el mismo sopilote. Vean, una figura como el sopilote, que lo tenemos ahí, que como un poquito abandonado quizá, fue el animal que le enseñó a bailar sorbón a los indígenas, porque Dios le encargó ese trabajo, Dios Cibú. Entonces, todas esas relaciones de naturaleza y cultura, cuando ahondamos en las raíces, yo siento que lo que le hace a uno es respetar más la naturaleza, ¿verdad? O sea, esas conexiones. Igual un pasacalles, ¿verdad? Los pasacalles también hay jaguares y pueden haber animales, ¿verdad? Que manifiesten todo eso. Entonces, sí, esa es un eje o algo demasiado importante tomar en cuenta a la hora de gestionar el turismo. O sea, de dónde nos estamos agarrando para gestionar un proyecto turístico. Entonces, creo que es una conciencia que debe estar ahí presente, ¿verdad? Tanto en los profesores, desde luego, ¿verdad? Pero en los estudiantes, en los mismos programas. Bueno, Rodri, hablando de estas conexiones, a mí me gustaría que nos contara también su involucramiento con los territorios indígenas y bueno, toda la labor que usted ha hecho ahí, ¿verdad? Como artista, porque Rodrigo también es pintor, trabaja mucho elementos de la cultura indígena, y también como promotor cultural y gestor en esos territorios. Bueno, esta parte indígena es la más linda que he tenido en mi vida, porque de niño, cuando hacía los actos culturales, yo quería siempre ser indígena. Siempre decía, no, yo quiero ser indígena, yo quiero ser indígena. Nunca jamás quise ser español. Y siempre me preguntaba, ¿dónde estarán esos indígenas? ¿Cómo vivirán ellos? ¿Qué comen ellos? ¿Qué hacen ellos? Y gracias a la vida, con Rodrigo Salazar Salvatierra, me invitó a acompañarlo a la comunidad Nove, los guaimíes en la zona sur. Y ahí me encontré ahí, sinceramente me encontré, siempre tuve una contradicción con mis credos cristianos, religiosos, y yo quería tener una vida espiritual, mística, que me conectara con un mundo sabiendo que solo una vez en mi vida tenía mi condición física en esta tierra, y ahí donde me conecté con los indígenas, he compartido con los indígenas guaimíes, con los barucas,
con los bruncas, con los malecus, con los cabecas, con los brividas. Ha sido una experiencia muy linda. Primero aprender todos los códigos culturales, la música, la danza. Estuve con don Pedro Bejarano, con don Manuel, con don Juan Contreras. He venido con Nicanor, don Ismael. Para mí ha sido la bendición más bella que he tenido en la vida. Y ellos, los Guaymíes, me bautizaron, que fue muy lindo, me encantó. Tengo un nombre indígena que es Xoli Jutao Guiritorio, hombre del pueblo del norte, donde me fui a vivir a la zona del volcán Irazú, en Prusia, donde viví unos últimos años allí, y he compartido mis músicas místicas, ancestrales, de transmutación. Con ellos, que he tenido yo, primero fortalecer la identidad, a través de que los indígenas, nuestros hermanos mayores, las comunidades vengan a la ciudad, a Cartago, a otros lugares, y conozcamos y aprendamos la niñez y la juventud con su cultura y su lengua. Segundo, ha sido el proyecto de que nuestros hermanos indígenas estudien, y gracias a que el Colegio Universitario de Cartago los apoyó, ahora lo hacen las universidades, también la ciudad de los niños, porque después de que terminan sexto grado, vayan a estudiar ahí. Ustedes saben que todavía nuestras comunidades indígenas no están totalmente apoyadas por los gobiernos. Ningún gobierno le ha dado el respaldo a las comunidades indígenas, la obligación que tiene el Estado, igual que lo tiene con otros grupos en el país. Y ellos todavía viven carencias y realidades, no solo económicas, sino el respeto a los territorios ambientales, a sus tierras, y muchas veces se quieren violentar. Tenemos que respetar que ellos son los dueños de la tierra de este país. No hay otros dueños, ningún gobierno que quiera llegar a olvidar su memoria, creando plantas hidroeléctricas, creando piñeras. Eso no es cierto, perdónenme quien me escuche, que quiere decir que tenemos que crecer o queremos avanzar. No, es un retroceso avanzar si queremos maltratar a nuestros hermanos indígenas. Ellos son el alma, ellos son los que nos dicen cómo se cuida la tierra, ellos nos pueden dar la salud, ellos tratan el ambiente sin necesidad de contaminantes, y eso es lo más lindo que ellos tienen. Esa parte yo creo que nuestros hermanos y jóvenes han asumido liderazgos en las universidades nacionales, en la UNED, en el Tecnológico, en la UCR. Hay muchos líderes indígenas porque son muy, pero muy capaces y muy inteligentes, y estamos muy orgullosos de ellos. Yo me siento muy afortunado de estar cerca de ellos y compartir, porque ya yo no puedo salirme. Mi gran sueño es que el último día de mi vida termine mi actividad física y que me quede en la actividad indígena viviendo con ellos. Muchas gracias, Rodri. Sí, definitivamente. Yo creo que si nosotros amamos este país, si sentimos esa necesidad de aportar, es ahí en esos territorios, ahí, bueno, indígenas y campesinos. Ahí en turismo hay muchísimos proyectos, a veces quizá por desconocimiento la vamos a pasar a un hotel ahí de 5 estrellas, todo incluido, ¿verdad? Que es como estar en un cajón. Pero ahí hay proyectos donde usted va a ir a vivir una experiencia auténtica, donde lo van a tratar súper bien, donde va a comer cosas nuestras, donde va a tener conversaciones cálidas. Y creo que eso, la sostenibilidad humana nos debe llevar a eso, a ser más solidarios, a acercarnos más a lo nuestro, a cooperar más entre nosotros, a ser más solidarios. Y bueno, Rodri, muchas gracias. Ese mensaje es, bueno, para mí esencial. Ahora vamos a ir a ver algunas máscaras que bueno, son tan solo un ejemplo, porque Costa Rica, como mencionaba Rodrigo, mencionó muchos mascareros y mascareras también que han surgido de esa iniciativa de Rodrigo de crear ese pasacalles. También surgieron mujeres que se han dedicado a las máscaras, incluso que viven de las máscaras, o sea, que tienen sus talleres de trabajo, que bueno, se acercaron al ICT con lo que es la artesanía auténtica, y han desarrollado un producto de exportación, de calidad, que realmente refleja lo que somos.
Entonces vamos a ver algunas máscaras como ejemplo de cómo hacia dónde puede ir esta manifestación. Las máscaras indígenas de madera natural, de tatica, de la madre tierra, de la Pachamama, de Cuadrán, tierra brunca de Ismael González, para cubrir el rostro y proteger la tierra, para dignificar la montaña y respetar los ríos, por una vida en equilibrio con nuestros animales ancestrales, protegiéndolos para que dancen el jaguar, para que nuestros iguanas, nuestras águilas, nuestros búhos, nuestras serpientes puedan dignificarse en el respeto, para vivir y sentir nuestra alma y nuestro espíritu y poder danzar y cantar con la caracola, con nuestros hermanos mayores indígenas, cabecas, bruncas, borucas, malecus, chorutecas, de una América nuestra, de maíz del sol, del Dios de la tierra, a la cual le debemos nuestro espíritu. Muchas gracias, Rudy. Esta pequeña muestra de máscaras que le decía a don Rodrigo que en Costa Rica tenemos artistas extraordinarios que hacen obras de arte, porque las máscaras, la gran mayoría de máscaras que se hacen son obras de arte, no son artesanías, porque no se producen en serie. Muchos de los moldes que se hacen de barro son destruidos y se hace una única pieza. Y todos los elementos que el mascarero le agrega, el pelo, los aretes, los implementos, todo eso es el mismo vestuario, todo eso hace que la mascarada sea una obra de arte. Y algo que conversaba don Rodrigo, que es la mascarada debe de evidenciar el entorno, debe de evidenciar el territorio, debe tener un apego a la cultura, a lo ancestral. Y también hay otro papel importantísimo que don Rodrigo lo mencionaba también, que la mascarada cumple un papel social, de crítica social. Por ejemplo, cuando esta es una máscara que representa el espíritu de los manglares. Esto es una corona de piña. Entonces, en un pasacalles se puede ir con esta máscara y con esta leyenda que dice: las piñeras rompen el paisaje y anulan la biodiversidad. Eso es llevar las mascaradas más allá, si bien es cierto que son un evento lúdico, de gozo, también son un evento de conciencia, de recapacitar acerca de qué estamos haciendo con la naturaleza, qué estamos haciendo con nuestro país, por qué nos estamos alejando tanto de nuestros vecinos, de nuestros hermanos. Y esa es la idea. Esta que tiene don Rodrigo, que es representación del duende de agua boruca, dice lo siguiente: las hidroeléctricas matan el canto del río y su aprovechamiento social, lúdico y turístico. Cualquier persona que esté en la cultura, cualquier persona que esté en el turismo, le debe de importar todos estos eventos, las piñeras, las hidroeléctricas. Un río después de una hidroeléctrica es un río muerto y nosotros ya no necesitamos seguir atrapando ríos. Ya hemos construido muchas muchas hidroeléctricas y muchas piñeras además. O sea, ya esto está rebasando lo que nuestro territorio puede soportar, lo que nuestros ríos pueden soportar. Entonces, las mascaradas también cumplen ese papel de crítica social y de llamado a la conciencia para estos eventos. Bueno, le doy la palabra a don Rodrigo para que él nos dé ahí un mensaje final acerca de este tema tan
tan sensible, ¿verdad? Que es. Yo me siento muy honrado con la Universidad Nacional Estatal a Distancia, orgulloso de que tengamos una universidad con responsabilidad social. No solo porque le da oportunidades a las comunidades rurales y comunidades indígenas, a los que menos tienen, para que estudien a distancia. También la UNED tiene una responsabilidad con la cultura y las tradiciones. Ha venido a través de sus audiovisuales, sus libros, publicando investigaciones para que aprendamos más, entendamos más. Y me parece muy importante del turismo con emprendedurismo sostenible. Eso es la herramienta del ser costarricense para que haga una función profesional con responsabilidad. Para mí, mi gran respeto y mi gran reconocimiento a la UNED. Y que sigamos con una universidad nuestra, con libertad de expresión, con oportunidad de invertir recursos en los que más necesitan y a la vez seguir desarrollando este país con democracia y que tengamos el ser costarricense que es lo nuestro. A la UNED, mis felicitaciones. Muchas gracias, don Rodrigo. Como le decía al inicio, es un honor que nos acompañe aquí en la UNED, en nuestra carrera de turismo. Y bueno, en nombre de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, le damos las gracias por su atención y le esperamos en una próxima programa o producción de videoconferencia.